Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Ustedes saben que en nuestro video anterior hablamos de la manera de vestir inmodesta de la mujer. También hicimos algunas semanas atrás acerca de la manera de vestir del hombre. Hoy queremos hacer y recalcar el problema que hay con la inmodestia en lo que son las obras de arte, los libros, las conversaciones, etc. Y esto tiene mucha relación con el video anterior, que por cierto, de manera muy peculiar, notamos que molestó a mucha gente. Pero esto es algo muy importante que lo sepamos, porque están la mayoría de los católicos como adormecidos, están muy cómodos en su sitio y no les gusta que les digan las cosas, porque eso requiere tomar acción y cambios en la vida que realmente son muy incómodos. Lo que vamos a exponer en este video es un extracto de un libro llamado Purgatorio explicado del reverendo padre Chupé, sacerdote jesuita. Fue él un eminente teólogo del siglo XIX. En cuanto al asunto de expiación del escándalo de las pinturas inmodestas, precisamente. Quienes han tenido la desgracia de dar mal ejemplo y de herir o causar la perdición de las almas con el escándalo, deben cuidar de repararlo todo en este mundo, si no quieren ser sometidos a la más terrible expiación en el otro. No en vano Jesucristo gritó: «Ay del mundo por los escándalos, ay de aquel hombre por quien viene el escándalo». Mateo 18:7. Escuche lo que cuenta el padre Rossignoli en sus Maravillas del Purgatorio. Un pintor de gran habilidad y de vida ejemplar había pintado una vez un cuadro que no se ajustaba en absoluto a las estrictas reglas de la modestia cristiana. Era uno de esos cuadros que, so pretexto de ser obras de arte, se encuentran en las mejores familias y cuya vista causa la pérdida de tantas almas. El verdadero arte es una inspiración del cielo que eleva el alma a Dios. El arte profano, que apela solo a los sentidos, que no presenta a la vista más que las bellezas de la carne y la sangre, no es más que una inspiración del espíritu maligno. Sus obras, por brillantes que sean, no son obras de arte y se les atribuye falsamente el nombre. Estas son más bien las infames producciones de una imaginación corrupta. El artista del que hablamos se había dejado engañar en este punto por el mal ejemplo. Sin embargo, pronto renunció a este estilo de vida pernicioso y se limitó a la producción de cuadros religiosos, o al menos de aquellos que eran perfectamente irreprochables. Finalmente se encontró pintando un gran cuadro en el convento de las Carmelitas Descalzas cuando fue atacado por una enfermedad mortal. Sintiendo que estaba a punto de morir, pidió al prior que le permitiera ser enterrado en la iglesia del monasterio y le legó a la comunidad sus ganancias, que ascendían a una considerable suma de dinero, encargándoles de hacer decir misas por el reposo de su alma. Bueno, así murió con piadosos sentimientos y pasaron algunos días, cuando un religioso que se había quedado en el coro después de los maitines lo vio aparecer en medio de las llamas y suspirando lastimosamente. «¿Qué?
dijo el religioso. Tienes que soportar tal dolor después de haber llevado una vida tan buena y haber tenido una muerte tan santa. Pobre de mí, respondió, es a causa del cuadro inmodesto que pinté algunos años. Cuando compadecí ante el tribunal del juez soberano, una multitud de acusadores vino a declarar contra mí. Declararon que habían sido incitados a actos indebidos, pensamientos y malos deseos por un cuadro, obra de mis manos. A consecuencia de aquellos malos pensamientos, unos fueron al purgatorio, otros al infierno. Estos últimos clamaron venganza, diciendo que habiendo sido la causa de su perdición eterna, yo merecía al menos el mismo castigo. Entonces la Santísima Virgen y los santos, a quienes había glorificado con mis cuadros, tomaron mi defensa, declarando al juez que aquel desgraciado cuadro había sido obra de mi juventud y de lo cual me había arrepentido, que lo había reparado después con objetos religiosos que habían sido fuente de edificación para las almas. Quisiera parar por un momento esta lectura y hacer una reflexión. Esto que cuenta esta historia no solamente es aplicable en la situación de este pintor, sino aplicable a todas aquellas cosas en las que le hemos faltado al Señor. Específicamente quiero hacer referencia a la manera de vestir. Si usted ha estado usando ropa inmodesta a lo largo de toda su vida hasta el día de hoy, si usted está escuchando esto, haga un examen muy profundo de conciencia de su guardarropa y comience a hacer reparación. Cambie la manera inmodesta de vestir. La lectura continúa diciendo, en consideración de estas y otras razones, el soberano juez declaró que por mi arrepentimiento y mis buenas obras estaría exento de condenación, pero al mismo tiempo me condenó a estas llamas hasta que aquel cuadro fuera quemado, para que ya no pueda escandalizar a nadie. Entonces el pobre suplicó a los religiosos que tomaran medidas para destruir el cuadro. Les ruego, añadió, que vayan en mi nombre a tal persona propietaria del cuadro y díganle en qué condiciones me encuentro por haber tenido que acceder a sus súplicas para pintarlo. Ahora le pido que haga de él un sacrificio. Si se niega, ay de él. Para demostrar que esto no es una ilusión y castigarlo por su propia falta, dile que dentro de poco perderá a sus 2 hijos si se niega a obedecer a aquel que nos ha creado a ambos. Lo pagará con una muerte prematura. El religioso lamentablemente tardó en no hacer lo que la pobre alma purgante le pedía y acudió al dueño del cuadro tarde. Este, al oír estas cosas, agarró el cuadro y lo arrojó al fuego. Sin embargo, según palabras del fallecido, perdió a sus 2 hijos en menos de un mes. El resto de sus días lo pasó en penitencia por haber ordenado y guardado en su casa aquel cuadro tan inmodesto. Si tales son las consecuencias de una imagen inmodesta, ¿cuál será entonces el castigo de los escándalos aún más desastrosos resultantes? Ay del mundo a causa de los escándalos, ay de aquel hombre por quien viene el escándalo. El escándalo causa grandes estragos en las almas por la seducción de la inocencia. Ah, esos malditos seductores darán a Dios terrible cuenta de la sangre de sus víctimas. Aquí el fin del extracto de este libro. Ahora yo también quisiera agregar, ay de las almas
de los sacerdotes que dan malos consejos cuando están confesando, cuando están permitiendo que gente continúe en su pecado con la excusa de que la iglesia está abierta para todos, ¿sí? Abierta para todos, pero cuando el pecador está arrepentido. Entonces, esto tenemos que volver a los libros antiguos porque realmente lo que nos enseñan ahora los modernos y el clero moderno está totalmente desviado de lo que siempre ha enseñado la iglesia. Y para ejemplo, aquí tenemos a el padre Peixoto, ¿se acuerdan? El padre DJ de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Bueno, este padre en una entrevista que tuvo en el año 2020 con un programa de un tal Maluco Beleza, estuvo hablando de las relaciones sexuales, ¿no? Concretamente de actos sexuales, de la masturbación y de la sodomía. Y él declaró que eso es competencia personal de cada persona. Entre los comentarios que siguieron a esta publicación de ese video, muchos sacerdotes, bueno, se escandalizaron y le dijeron que era un apóstata, que qué terrible lo que está diciendo, que por qué no enseña realmente lo que dice la iglesia, tal y qué sé yo. Pero bueno, lamentablemente, sí, dejó la puerta abierta a este escándalo. Y bueno, ahorita van a ver el video, está en portugués, lo tradujimos lo mejor que pudimos, pero se corrobora ciertamente que él abre la puerta a que esto es parte del amor que se manifiestan las personas y que por lo tanto Dios está allí con ellos porque están amándose. Y antes de poner el video, vamos a recordar lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, donde dice que estos actos son intrínseca y gravemente desordenados, pecados contra la castidad. No os dejéis engañar, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los hombres que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los ladrones, heredarán el reino de Dios. Así que bueno, ahora escuchen las declaraciones de este sacerdote. Alguém que pratica um ato de sodomia e em comum acordo com o seu parceiro e até com alguma violência e com alguns, se calhar, alguma, qual é que será o termo certo? Algumas marotices pouco convencionais e católicas neste sentido. Portanto, mas não descrevas. Não vou descrever, estou a ser o mais genérico possível para não ferir aqui suscetibilidades, nomeadamente a tua. É como os meus fiéis podem estar a assistir. Exato. Mas podem se chocar mais do que eu. Mas se na sua consciência quem tem esses atos não tem nenhum sentimento de culpa e que acha que não atentou à sua dignidade, não deve sentir, portanto, está tudo bem. Eu acho que sim. Acho que sim, porque se fortaleceu o amor entre eles, tudo o que se passa no quarto é de âmbito pessoal, não é? Sem perder o foco, que é Cristo e a mensagem, mas ver como é que a mensagem de Cristo se pode adaptar aos tempos atuais. Sim. E, acima de tudo, ajudar as pessoas a serem felizes. Conseguiu-se adaptar às evoluções. Y este es el sacerdote que el Papa estuvo muy complacido de tener allí en la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa y todos los demás que tenían la mitra puesta en ese evento. Entonces, tenemos que estar preparados porque lo que va a salir del sínodo de la sinodalidad, que aparentemente va a ser a puerta cerrada, pues puede ser que nos traiga muchas más sorpresas como estas.
Bueno, y por último, para aquellas personas que podrían preguntarse, pero ¿qué pasa con las obras de artes en el Vaticano, concretamente la Capilla Sixtina, que está llena de desnudos? Bueno, se sabe que desde el principio, cuando se empezó a pintar, Miguel Ángel tuvo gran controversia con el Papa de aquel momento y más tarde se contrató a otro artista para que cubriese algunos genitales, sobre todo en la escena del último juicio. Los estudiosos dicen que Miguel Ángel era mucho mejor como escultor que como pintor y que conocía muy bien la anatomía del cuerpo humano y por eso quiso representarla en los frescos. Mas esto no lo excusa de haber plasmado tanta desnudez en la Capilla Sixtina. Y también pudiese ser que habían fuerzas ya que estaban presionando para que se reconociera más el arte y al artista que realmente lo que era la modestia y lo que lleva al alma a contemplar más el espíritu que la carne.